Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 15. Hemos leído del verso 10 al verso 15, de los cuales ya fueron motivos de estudio el viernes anterior. Hoy vamos a concentrarnos del verso número 16 en adelante. Mas sin embargo, haciendo una síntesis del estudio de la semana anterior, recordará usted de qué manera Dios, habiendo llamado a su profeta, es decir, a Samuel, a este Dios le reveló su voluntad para que un rey llamado Saúl pudiera cumplir las palabras de Jehová su Dios. Esas palabras tenían que ver estrictamente con la destrucción de un enemigo de Israel llamado Amalek. Amén. Dios le había ordenado por medio del profeta que Amalek sea destruido en su totalidad. Hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, juntamente con los animales y todo cuanto ellos habían tenido en esa nación, tenía que ser devastado. Nada ni nadie podía quedar exento de esa destrucción. La Escritura nos narra en el capítulo número 15 que Saúl toma la palabra que le dio Dios por medio de su profeta, avanza hasta esa nación llamada Amalek y efectivamente destruye todo cuanto está a su paso. Mas sin embargo, él y el pueblo perdonó la vida al rey, al principal de su nación, un hombre llamado Agag. La Escritura menciona que ese hombre fue librado porque así el pueblo y el mismo rey se lo concedieron. Y no solamente esto, sino que también perdonaron la vida a lo mejor del ganado de la tierra de Amalek, de lo más gordo, de lo más robusto, es decir, de aquello que se veía al agrado de los ojos, fue de alguna manera librado de la muerte. Pero todo lo demás fue destruido, tanto a los ancianos, a las mujeres y a los niños de pecho, como aquel ganado que no servía de pronto para poderlos guiar, para poderlos sustentar. Todo fue arrasado por la mano de Saúl, juntamente con su ejército. Cuando sucede esto, cuando usted va, mi amado hermano, y si me acompaña por un momento, en el capítulo número 15, verso 11, cuando esto está pasando, Dios se revela al profeta y le dice Dios a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque me ha desobedecido. Mi amado hermano, esas palabras obviamente retiñaron en las orejas del profeta, ya que Samuel estimaba así como un gran amigo a Saúl. De hecho, hasta podría decir que simpatizaba mucho más de la cuenta que cualquier otro hombre en Israel. Mi querido hermano, Saúl había visto en las manos de Samuel, el profeta, la mano de Dios en sucesos anteriores. Mas sin embargo no hizo como el profeta le indicó. Todo esto, mi querido hermano, hemos leído tanto desde el versículo 1 al versículo número 15. Ahora, cuando el profeta confronta al rey Saúl, le dice en el versículo número, y acompáñeme por favor, versículo número 14, le dice el profeta al rey: Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Evidentemente, mi querido hermano, las evidencias de lo que él había hecho testificaban con mayor, diríamos así, remembranza que las palabras que el rey había proclamado, autojustificándose delante del profeta, que es igual delante de Dios. Él había mencionado que había cumplido estrictamente las palabras de Dios, pero los balidos y los bramidos de los animales decían todo lo contrario. Mi amado hermano, y en eso hicimos mucho hincapié el viernes anterior,
No importa lo que usted diga, si lo que usted hace ver habla de una manera muy diferente en su vida cristiana. ¿Se recuerda ese énfasis que logramos también sacar en limpio? No importa cuánto usted pueda adornarse de palabras diciendo que usted es un hijo de Dios, que usted es un verdadero creyente, que usted tiene a Cristo, y que de pronto con sus labios diríamos que se autotira flores. Si sus obras no van conforme a los dichos de su boca, usted, mi querido hermano o amigo, está siendo engañado por sí mismo. La Escritura, pues, ahora adentrándonos, y vamos al verso 16 porque queremos adentrarnos en el estudio de esta semana. Ahora entonces, dice la Biblia en el verso 16 del capítulo 15, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Mi amados, cuando Samuel se enteró de que Saúl había desobedecido a la voz de Dios, si usted va por favor al versículo número 11 en la parte final del capítulo 15, la Biblia dice que clamó a Jehová toda aquella noche. Toda aquella noche, Samuel pasó de rodillas orando, gimiendo y pidiendo, una oportunidad, para el rey, Saúl. Pero toda aquella noche, diríamos, fue infructuosa. Dios ya había tomado una decisión. Mi querido hermano, tomando las palabras de un comentarista bíblico, Matthew Henry, dice en sus argumentos: el arrepentimiento de Dios no es un cambio de propósito, sino más bien un cambio de método. Y me pareció muy importante esas palabras, porque es a raíz de esta desobediencia que Dios va a sentir algo que siente en el hombre en más de una ocasión: arrepentimiento. Arrepentimiento no por un mal cometido, sino más bien por una decisión que va a cambiar el destino de un hombre. Mi querido hermano, Saúl había desobedecido en reiteradas oportunidades, y Dios llegó a su colmo, llegó a su medida. Cuando vamos al versículo número 16, Samuel le dice a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Aunque eras pequeño, le dice el profeta, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Recuerde, mi querido hermano, antes de que Saúl fuese ungido, Saúl, cuando fue llamado, convocado para que se presentara delante del pueblo, Saúl se fue a esconder detrás de la majada. ¿Recuerda usted ese texto bíblico? Mientras todos estaban reunidos para coronar al rey, delante de la nación de Israel, Saúl, que se encontraba muy temeroso, un hombre timorato, pero obviamente de manera física, con un cuerpo esplendoroso, de una belleza única, pero en su corazón él se sentía muy poca cosa. Este hombre se sintió, mi querido hermano, como una hormiga delante de tan gran, diríamos así, llamado, de tan gran privilegio. Mi querido hermano, la Biblia pues así lo demuestra y lo asevera en el verso 17. Aunque eras pequeño, le dijo, en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es decir, te ha dado el privilegio de ser llamado de la nada para que seas algo, en este caso, sobrenatural. Versículo 18, léalo conmigo, por favor. Dios le vuelve a repetir la misma ordenanza cuando le recuerda diciendo: destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los
acabes o hasta que los extermines. Versículo número 18. Y Jehová te envió en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, o poniendo tus ojos en el botín, has hecho lo malo ante los ojos de quién? De Jehová. Mi amado hermano, recordemos algo. Sí, su testimonio testificaba contra Saúl. Porque cuando el profeta lo confronta y le dice: tú has recibido una orden, pero no has hecho caso a esa orden, él de manera como que inmediata va y trata de justificarse. Acompáñenme por favor en el versículo número 20. Saúl, mi amado hermano, ni pese a que está confrontado, ni pese a que Dios le está diciendo por medio de la boca del profeta que ha cometido una rebelión al irse en contra de la palabra de su Dios, igual él sale al frente al profeta y le dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído acá rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mi amado, obedecer la palabra de Dios a medias es sinónimo de no obedecer. No se puede obedecer a Dios a medias, a la mitad. En lo que te conviene y en lo que no te conviene, en eso no le obedeces. Tú no puedes satisfacer tu alma simplemente porque en parte estás obedeciendo y en otras cosas que no te conviene. No, en eso sí me distancio porque no me conviene hacerlo. Tú no puedes decirle a Dios: Señor, yo te obedezco porque sí, leo la palabra, pero eso sí, como me da pereza orar, entonces no doblo mis rodillas, pero eso sí, leo tu palabra, Señor. Mi amado hermano, la obediencia a Dios es completa, es íntegra, porque de esa manera adquiere valor. Tú no puedes soportar aún de tu propio hijo que éste te diga a ti: papá, mamá, pasé en matemática, pasé en ciencias naturales, pero me quedé en inglés. ¿Cómo te sentirías como padre o como madre? Tú esperarías que él rinda en todas las materias, ¿verdad que sí? En todas las asignaturas. Tú no te podrías quedar tranquilo diciendo: ay, mi hijo me obedece porque, oiga, en gramática saca 10, en matemáticas saca 10, en inglés saca 10, pero todo es que llega a educación física y viene con 5. La complacencia de un padre es al ver que en todas las asignaturas este muchacho logra, mi querido hermano, sí, las más altas calificaciones. Mi querido hermano, si tú exiges tanto de un hijo para que te obedezca en cosas terrenales que a la verdad son de poca importancia, ¿cuánto crees más que Dios no querrá que sus hijos le obedezcan a cosas celestiales que tienen mayor prevalencia que las cosas terrenales? Saúl escuchó la voz de su Dios a través del profeta, y pese a que está siendo increpado, está siendo confrontado como cual muchacho malcriado que cuando luego de que ha cometido desobediencia su padre lo llama, lo confronta y le dice: tú te fuiste sin mi permiso y fuiste e hiciste lo que te dio la gana, pese a que yo te dije que no saliera. El muchacho rebelde dice: sí, es verdad, pero necesitaba irme. Mi querido hermano, la obediencia prevalece sobre la obstinación y la rebelión. Obviamente esto será simplemente, diríamos, un desenlace fatal para un rey obstinado. Mi amado hermano, cuando vamos, recordando que mientras el profeta le está hablando, y Saúl está contestando, en el fondo del escenario bíblico hay ovejas y hay vacas que están bramando y que están muriendo. Mientras Saúl está diciéndole al profeta: yo he obedecido a la voz de Dios, por atrás se escucha en el fondo: yo obedecí la voz de Dios.
Mi amado hermano, recuerde, Dios le había ordenado, y refresque conmigo la memoria, por favor, al capítulo 15, verso 3. ¿Qué dice la Biblia? Lea la Biblia. ¿Mata a quién? Hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cómo es posible que Saúl pueda decirle de una manera tan descarada, si yo he obedecido a la voz, sí, de ese Dios, y en la misión que me fue encomendada la he hecho tal cual como me fue, sí, ordenada? Versículo número 20. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ahora yo pregunto, mi amado hermano, ¿sí?, ¿cómo es posible poder confrontar una situación tan adversa haciéndose apoyo prácticamente en un engaño? Mi amado hermano, deberíamos de tener, sí, la conciencia tan endurecida como para poder decir, sí, yo no he venido borracho, pero sin embargo el olor que transpiramos, sí, no se puede soportar. Claro, unas copitas, pero borracho no. Yo no he venido, sí, tomado, o no por lo menos en la medida que antes venía, podría decir cualquiera. Pero mi querido hermano, recuerda, para un hijo de Dios, un poco de levadura leuda toda nuestra masa. Un poco de contaminación es suficiente para que todo nuestro ser se vea empañado o ensuciado por el pecado. Mi querido hermano, me recuerdo del pasaje bíblico que habla el libro de Santiago, sí, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo número 5. Acompáñame, por favor. Quisiera corroborar algo, sí, similar, pero bajo otras condicionantes. En Santiago capítulo número 5, en el Nuevo Testamento, luego de la carta a los Hebreos, verso número Santiago capítulo 5, versículo número 3. Cuando Santiago confronta a los hombres pudientes de la iglesia, es decir, hombres que tenían de alguna manera la bendición de ser, sí, diríamos, personas adineradas, pero al mismo tiempo egoístas, la palabra de Dios les salió al frente y les dijo: vuestro oro y plata están enmohecidos, y mira lo que dice el texto, y su moho o su lama testificará contra vosotros. Y eso era lo que le estaba pasando a Saúl. Él argumentando que había obedecido, pero una vaca y una oveja decían totalmente lo contrario. Sí, decían lo contrario. Yo he obedecido a la voz de Jehová, y por el fondo, ¿verdad? Mi querido hermano, cuando retomamos el texto bíblico del primer libro, sí, de Samuel, capítulo número 15, versículo número 21, para ponerle una cereza a este pastel, dice el verso 21: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué es lo que trata de decir el sí, en este caso el rey? Mi amado hermano, trata de ser de alguna manera condescendiente, sí, con Dios, tratando de tapar su pecado, sí, de alguna manera tratando de hacer una especie como de
compra, si de conciencia, es decir, es verdad, puede ser que en algo no haya obedecido, pero lo que he hecho, lo hice por Dios. O para el mejoramiento de las cosas del pueblo de Dios. Es como tratar, mi querido hermano, de hacer admisible o permisible con el pecado de los demás, con el sobretexto de que no le llamo la atención, porque de esa manera podrá ver que el amor de Dios está en mí. Pero amado hermano, cuando yo soy demasiado permisible en las cosas que Dios me manda a ser rígido, no es que yo estoy siendo bueno, sino por el contrario, en mi conducta, mi forma inmoral de soportar el pecado de otros, me acarrea también condenación a mi vida. ¿Qué es lo que trato de decir? Mi amado hermano, usted no puede bajo ningún tipo de, diríamos, de restricción que le llegue a poner el hombre a darle mayor prevalencia a las ordenanzas del mundo que a las ordenanzas de Dios. Yo no le puedo decir a mi hijo, no importa, mijito, que llegue borracho a las 3, 5 de la mañana, Dios lo ama, entre nomás que esté en su casa. ¿Con qué fin o con qué afán? Para mostrarle que sí, que Dios lo sigue amando. No, mi amado hermano. Yo tengo que ejecutar en ese sentido el estricto marco de la palabra, sí, y si fuera posible, aplicar la sanción que sea necesaria. No puedo, mi querido hermano, bajo ningún concepto, sí, tratar de ser admisible bajo alguna circunstancia para que el hombre se agrade, pero al mismo tiempo, sí, mi querido hermano, empañar mi relación con Dios. Yo no puedo permitir eso. Saúl de alguna manera trata de autojustificarse diciendo, es verdad, por ahí se salvaron ciertos animales, pero como es para Dios, Dios debe de entenderlo, Dios debe de aceptarlo, porque a la larga es para Él. Mi amado hermano, cuando el rey tomó esta actitud, una actitud por demás, diríamos así, de una evidencia tajante a su rebeldía, dice la Biblia en el versículo número 22, que Samuel le responde diciendo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Acompáñeme a la primera epístola, sí, del apóstol San Juan, al Nuevo Testamento. Bien dice la Biblia que Dios no cambia. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo número 5, en el Nuevo Testamento. Primera carta del apóstol Juan. ¿Lo tenemos? Capítulo número 5. Verso número 3. ¿Qué nos dice el Señor? Pues este es el amor a Dios. Amén. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es ese amor? ¿Cómo se identifica ese amor? Que guardemos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y sus mandamientos para los hijos de Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa no es sus mandamientos? Dice, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no te logran molestar. De alguna manera para Samuel, sí, mi amado hermano, los mandamientos de Dios no eran gravosos, pero para Saúl sí lo eran. Porque cuando Saúl entró en Amalek, él pudo estimar a sus ojos. ¿Cómo es posible, mi amado hermano? De pronto dijo Saúl, sí, que Dios manda a matar esta oveja que está tan gorda y que tiene tanta carne y que de aquí podemos extraer mucha lana. Yo no creo que Dios quiera que eso muera. Y lo dejó a un lado. Igual pasó con una vaca, igual pasó con un camello, igual pasó con muchos animales. Y de a poco iba reservando lo mejor, como bien lo supo decir Dios por medio del profeta, el botín. Yo no creo, podrían decir muchos en la actualidad, que Dios quiera que rompa con esa amistad. Si Él es chévere, Él me ha
hace reír. Él, si de alguna manera me mete en un círculo donde hay otras amistades, donde yo puedo compartir muchas cosas. Y mucha gente comienza a cuestionar a Dios. Y muchas personas pudieran llegar a decir: no me parece eso de no andar en yugo desigual con los incrédulos. No me parece eso, sí, de excluirme muchas veces de las amistades. No, yo creo que aquí estoy bien. Y estima más sus propias conclusiones que los mandamientos de su Dios. Y cuando se da cuenta, de a poco, el amigo lo conduce a una vida perniciosa, perjudicial. Y cuando se da cuenta, no es el yugo de Cristo sobre el amigo, sino el yugo del amigo sobre aquel creyente que ya ha caído en pecado. Mi amado hermano, bien menciona Juan capítulo 5 verso 3. Este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué cosa? No son para la iglesia, no son gravosos. No es como cuando el muchacho, luego de que tú le das la orden y lo confrontas, él dice: ¿sabes qué pastilla que solamente a mí me mandas a hacer las cosas? ¿Verdad? Y ellos se sienten incómodos, se sienten hasta cierto punto ofendidos porque le das una orden. Para un hijo de Dios, las órdenes del Señor no son motivos de pena, no son motivos de pronto de sentirnos tristes, sino más bien un motivo de gozo, porque sabemos que cada vez que lo obedecemos, testificamos que estamos amando a ese Dios que nos salvó. Mis amados hermanos, cuando retomamos primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo número 22, Samuel le dice al rey: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor. Óigalo bien. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque eso es lo que había traído. ¿De dónde? De Amalek. ¿Qué había traído de Amalek? Lo mejor. Había traído vacas, había traído ovejas, y de esas vacas y ovejas había traído lo más robusto y lo más gordo. Amén. ¿De qué servirá un diezmo sustancioso, pero venido de una vida que está en continuo pecado? ¿De qué servirá así una ofrenda abultada, tratando, de pronto, de llenar un vacío en el corazón, cuando a la verdad tu ofrenda no te identifica? Mi querido hermano, a Dios no lo podemos, de alguna manera, no lo podemos sobornar. A Dios no lo podemos engañar. Si Dios recibe algo de nuestras manos, lo tomará con agrado cuando esas manos están limpias y libres de pecado. Amén. Saúl, pese a los continuos confrontamientos, él se mantiene en su mal proceder. Y Dios le dice en el verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y ahí quiero detenerme por un momento. Quisiera, por favor, que usted apuntara, si ha traído papel y pluma, un breve concepto de lo que es rebelión y de lo que es obstinación. Recuerda el verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ahora, ¿qué significado bíblico podríamos darle a este término rebelión? Rebelión es tomar, tomar la acción, de una regla
tomar la acción de una regla para desobedecerla. Tomar la acción de una regla o de una disposición, como usted lo quiera entender, pero para desobedecerla. Es decir, que lo hace, pero lo hace con toda, en este caso, con toda la facultad de lo que está haciendo. Usted sabe, lo que está prohibido, pero pese a que lo sabe, lo hace. Esa es la rebelión. Ahora, la obstinación, un breve concepto. La obstinación es conservar una postura o posición. Conservar una postura o posición. Es decir, que por más que se le demuestre así de pronto de algo, una cosa, usted dice, sí es verdad, puede ser que sea como tú dices, pero yo me mantengo en lo que creo. ¿Sí? Dios lo había, diríamos así, identificado plenamente. ¿A quién? A Saúl. Mi amado hermano, recuerde, cada vez que Saúl hablaba, balidos y bramidos estaban a espaldas de este rey. Versículo número 23, bien podríamos decir, como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, es la regla, que sabes muy bien que la conoces, pero que no la quieres obedecer, sino que haces lo opuesto. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Saúl? Que matara, ¿a qué? A todos. ¿Pero qué él hizo? Dejó con vida. Lo opuesto. Es como que usted le diga a su hijo, hoy no sales, pero cuando usted llega de la calle sorpresivamente, ¿a dónde lo encuentra? Afuera. Eso es rebelión. Y la rebelión debe de ser castigada. Debe de ser reprendida. Amén. La rebeldía debe de ser reprendida. No lo hace, entonces hay una sanción. Amén. Es la rebelión. La obstinación es que pese a que se le ha dicho que las cosas deben de ser así, él se mantiene en su postura. Muéstrame el cuaderno y no lo hace. Enséñame el examen y no lo hace. Dime qué te mandaron y no le dice. ¿Y a dónde fuiste? Y se calla. ¿Verdad? Mi amado hermano, la misma postura que pudo haber llegado a tener un hijo, la tuvo ¿quién? El rey Saúl. Versículo número 23, y Dios la comparó con dos pecados evidentemente muy conocidos dentro del pueblo: adivinación en cuanto a la rebeldía y ¿qué cosa? La obstinación la comparó con la idolatría. ¿Por qué? En la primera parte, la rebelión con la adivinación. La adivinación, era una ley dada por Dios de que no se podía practicar dentro del pueblo o dentro de la nación de Israel. De hecho, si había un brujo, un adivino en medio del pueblo, el mismo debería de ser muerto. Porque estos invocaban no solamente a los demonios, sino que conducían al pueblo al ocultismo. Y esta pena se pagaba con muerte. Y Dios compara la rebeldía con una acción similar, mi querido hermano, a la adivinación. ¿Para qué? Para darle a conocer al pueblo y sobre todo a Saúl el peso de la gravedad de sus acciones. Muchas veces usted no estima tan importante o tan grave, las desobediencias. Pero para Dios pueden estar en un concepto muy diferente. Usted puede decir, ay, pero ¿qué tanto de malo puede llegar a tener si no salgo a predicar la palabra? Y es un pecado de rebelión, porque Dios nos ordena. Marcos 16, ¿qué dice? Acompáñenme, vamos a la lectura bíblica. Marcos capítulo 16, verso 15 leo al 16. Veamos si por aquí hay Saúles.
¿Lo tiene ya? Marcos capítulo 16, verso 15 y al 16. Y les dijo, ¿quién? ¿Quién les dijo? ¿Quién les está hablando? Jesús. Veamos, ¿qué dice Jesús? Y ahí no dice, piénsenlo, miren muchachos, si quieren, si desean, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado, y el que, sí, más el que no creyere, la orden está ahí. La pregunta es, ¿cómo actuamos? ¿Como hombres obedientes o rebeldes? ¿Qué hace el rebelde? Su padre le dice, anda a comprar. ¿Y el rebelde qué hace? No va. Que vaya otro. Y el padre dice, no, quiero que vayas tú. No, yo no voy. Rebelión. Jesús nos dice lo mismo como iglesia. Anda y predica la palabra. Y dice, no, yo no voy, yo voy a trabajar. No, yo voy a alabar hoy día. No, yo voy a cerrar mi negocio. No, yo voy a hacer ese arroz en este momento. Y el Señor anda a predicar. ¿Sí me está entendiendo? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y querido hermano, ejemplos como estos, sí, nos demuestran, sí, que al presente muchos pueden tomar la misma actitud de Saúl. En el versículo número 23, luego de haber leído, sí, esta primera parte del verso dice, por cuanto tú, viene la sentencia, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no, ¿qué cosa? Para que no seas rey. Es decir, que hasta ese momento, sí, le duró, ¿qué cosa? Ante Dios le duró, sí, su jerarquía como rey. De pronto para el pueblo seguía, pero para Dios ya Él no era más el rey de la nación. Versículo número 24. Entonces Saúl, veamos cómo reacciona. Dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí, y esto es fatal, y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahora, quiero preguntar, ¿la actitud y la reacción de Saúl fue o no fue correcta o apropiada? Ahí tal cual como se la lee. Y si lo fue, ¿sí? En el versículo posterior, usted se dará cuenta que la reacción que provoca esto en el profeta, que es lo mismo que en el corazón de Dios, no fue aceptada. Leamos por favor nuevamente versículo número 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y mira lo que dice en el verso 25, y esto está medio escondido, pero al mismo tiempo está a la luz. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Estuvo bien lo que él dijo? ¿Sí o no? Sí. ¿Estuvo bien lo que él dijo? ¿Estuvo bien lo que él quería hacer? No. ¿Por qué? Veamos un texto bíblico para que nos abra el camino, para poder entender. Salmos capítulo número 107.
El libro de los Salmos, veamos algunos textos, ¿sí? Salmo capítulo 107, verso 17. Y luego de ahí pasamos a Proverbios capítulo 28 también, ¿sí? Luego pasamos a Proverbios capítulo 28, versículo número 13. ¿Lo tiene ya? ¿Tiene ambos textos? Vamos con el primero. Salmo 107, versículo número 17. Dice el Señor: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Ahora, ¿por qué la confesión de este hombre de su pecado no tuvo aprobación? Ahora, este Salmo, capítulo 107, verso 17, dice, sí, fueron afligidos primeramente, ¿quiénes? Los insensatos, y da la razón del por qué fueron afligidos: a causa del camino de su rebelión. Pedía perdón, sí, pero enmendó su rebelión, no. Porque luego de que pidió perdón, ¿qué quería hacer? Versículo, acompáñeme rápido, no pierda por favor, sí, Proverbios, que es el otro texto que vamos a ver. Proverbios, el verso de Samuel, capítulo 15, versículo número 25. ¿Qué quería hacer luego de que se le perdonara? ¿Qué quería hacer? Ahora yo pregunto, usted mire que he trillado mucho en esto, ¿qué había a las espaldas de Saúl? Bramido de vacas, ¿sí? Y balido de ovejas. ¿Usted cree que es posible, mi querido hermano, decirle: Señor, perdóname, sí, porque he cometido adulterio, porque he cometido este robo, porque he cometido este crimen, y ahora sí que luego de que me has perdonado, voy a tu casa a alabar y a bendecir tu nombre? Mi amado, Proverbios capítulo 28. ¿Dónde estuvo el fracaso de la confesión de su pecado? Verso número 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas, y aquí está lo importante, el que los confiesa y se aparta alcanza, ¿qué cosa alcanzará? Él pidió perdón, sí, perfecto, pero inmediatamente luego de pedirle perdón a Dios, lo que tenía que hacer era mandar a traer al rey, y mandar a traer a las ovejas, mandar a traer a los camellos, a las vacas, y en el mismo instante darles muerte. Amén. Sí, Señor, está bien, yo sé que me robé esto, te pido perdón y lo devuelvo. Amén. Es verdad, Señor, esto no es mío, te pido perdón, pero antes, ¿recuerda usted las palabras de Jesús? Cuando alguien se acordaba de que tenía algo en contra de su Dios: deja tu ofrenda, dijo, ahí al pie del altar, ahí déjala, anda, devuélvete, ponte de acuerdo con tu prójimo, y de ahí ven y presenta todo lo que tú quieras. ¿Sí se recuerda? Mi amado hermano, no podemos allegarnos al trono de la misericordia y de la gracia si con nuestras manos sucias de pecado, más allá de una confesión, sí, diríamos así, externa. Nuestra confesión externa debe de compaginar con nuestra actitud interna, la del corazón. Señor, perdóname, pero voy a adorarte luego de que arregle mis diferencias con mi prójimo. Ahí vendré a tu altar y te adoraré, y tú te agradarás de lo que yo te voy a traer. ¿Sí me estás entendiendo? Saúl dijo: sí,
perdóname, he pecado contra Dios. Y vamos, acompañe, vamos a adorar a Jehová. ¿Y las vacas? ¿Y las ovejas? ¿Y el rey? No, déjalo, está bien, pero ya pedí perdón. Vamos. Sí, está bien, te engañé, te traicioné, sí, está bien, ya, pero ¿y esa relación? Ya la arreglaste, la cortaste. Estableciste un término. ¿Se acuerda usted de la mujer que iba a ser apedreada? ¿Sí? Que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Al final del encuentro de esa situación tan difícil, Jesús a esta mujer, si bien es cierto, no la condenó, pero sí le dio una gran advertencia. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Digo, no hay nadie. Bueno, yo tampoco te acuso, pero eso sí te digo algo. Vete, pero no peques más. Amén. Tú no puedes pedir perdón al Señor por una ofensa sin tu corazón. No hay la actitud plena de ponerle un stop, un alto a una vida de pecado. Señor, perdóname por los pecados de ayer, sí, y de una vez por los que voy a cometer mañana. Y muy fresco venir a la iglesia a orar, muy fresco de venir a la iglesia a cantar, muy fresco, mi amado hermano, de hacer una vida religiosa, porque eso sí es una vida religiosa. Así de endurecido, de encallecido estaba el corazón de quién. Sí. Señor, perdóname, pero el odio vivito con la suegra, el odio vivito, sí, con el compadre, el odio vivo con un pariente o con un de pronto conocido de tu trabajo. Así no fluye la relación que tú debes de tener con tu Dios. Recuerda la oración modelo de Jesús. Padre, sí, perdóname, así como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Debe de haber, sí, en ti no solamente una confesión, sino una actitud de cambio. Y en Saúl no había actitud de cambio. Él decía, sí, es verdad, pequé contra Dios, cometí falta contra su palabra, contra su ordenanza, pero eso sí, vamos y adoremos. Saúl, la verdad, estaba totalmente fuera de sitio, y Samuel así lo pudo discernir. Dice la Biblia, y acompáñame por sí, en el capítulo número 15, versículo número 26, y Samuel respondió a Saúl diciéndole, ¿qué dice ahí, mi amado hermano? No volveré contigo. ¿Por qué no volveré contigo? ¿Por qué? ¿Quieres que vaya a adorar juntamente contigo? ¿Pero cómo? Porque desechaste la palabra de Jehová. Por eso no puedo ir contigo. Porque estás pidiendo perdón, pero la palabra sigue estando ahí. Y esa no va a dejarte avanzar hasta que no la pongas por obra. Amén. Señor, perdóname por este odio que tengo. Pero el perdón no aplica si el odio no sale de tu corazón. ¿Sí me estás entendiendo? El odio tiene que salir para que el perdón pueda caer. Solo cuando tú logras sacar la suciedad, entonces el perdón viene, ¿sí? Y es para tu vida un refrigerio. Y ahí podrías sentir, Señor, gracias porque ahora siento tu paz, porque yo ya no tengo odio. La paz se siente cuando el odio ya no está. Llevémoslo a un ámbito mucho más tangible. Señor, perdóname porque no ofrendo, o porque no diezmo, o porque no cumplo mis compromisos como cristiano contigo. Pero el perdón va acompañado de acción. Eso significa que el Señor me perdona, pero porque yo ya he comenzado a hacer lo que a Dios le agrada que haga. ¿Sí?
En cuyo caso, si no lo hago, si solamente lo digo, lo confieso, que soy un típico pecador que se pega así, con golpes de pecho cada vez que se le predica y dice, ah, es verdad, es verdad, es verdad, como se lo suele hacer en la religión tradicional, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y si eso no va acompañado de un cambio, mi amado hermano, lo único que has hecho es cambiar de religión. Nada más. Saliste del catolicismo y viniste a caer en el cristianismo evangélico. Te cambiaste de religión, nada más. Los mismos golpes que te dabas allá, ahora te los das aquí. Y Dios no quiere gente que se golpee el pecho. Dios quiere gente, mi amado hermano, que se deje de golpear, de simplemente de vivir una vida de remordimiento y venga rendido a una vida de arrepentimiento con frutos dignos de ese arrepentimiento. Y eso no tenía Saúl. No había fruto en su arrepentimiento. Un arrepentimiento sin fruto es netamente un remordimiento, un golpe de conciencia que no te permite cambiar. Te hace un pecador simplemente consciente de una realidad de la cual no puedes salir, pero de la que Dios siempre te está, sí, de alguna manera, sí, te está siempre instando a que salgas de esa situación. Mi amado hermano, Samuel sabía muy bien que esa condición Dios no la aceptaría. Y él le responde a Saúl diciendo, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Es decir, Dios no ha cambiado de parecer con tu aparente confesión de pecado. ¿Por qué? Porque todo era de labios, como Jesús también lo supo decir y los profetas. Este corazón de este pueblo, perdón, solamente de labios me alaba, me enaltece, pero su corazón está lejos de mí. Mi amado hermano, tan obstinado era Saúl, y por eso Dios no se equivocó, porque aún hasta el último segundo de su muerte mantuvo su corazón obstinado y rebelde. Primera carta de las Crónicas. Más adelante de Samuel viene Reyes y ahí vienen Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo número 10. La rebelión y la obstinación marcó siempre la vida de Saúl, de inicio a fin. ¿Ya lo tiene? Verso 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, verso número 13. ¿Ya lo tiene? Así, mire, así murió Saúl. Y da la causa. ¿Qué lo mató a Saúl? Es verdad que murió una lanza, lo mató, una flecha lo mató. ¿Sí? Si quiero simplemente simplificarlo en el suceso de la muerte. Pero ¿qué lo mató a la verdad? ¿Qué dice la Biblia? Así murió Saúl por su rebelión. Amén. Con que prevaricó. Usted ya sabe lo que significa este término. ¿Qué cosa era la prevaricación? Cuando uno cae en un juzgado en prevaricato, ¿qué cosa es? Es en la acción, ¿sí? En este caso, de recaer en una infracción pese a la advertencia de un juez que no lo haga. Eso es prevaricato. El juez le dice, siéntese, y usted se para. Siéntese o va preso, y usted dice, de verdad, y me para. ¿Dónde termina? En la cárcel. Prevaricación. Versículo número 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó. Eso significa que fue reincidente. ¿En qué cosa? En su falta. Dios dándole órdenes y él desobedeciendo las órdenes. Dios diciéndole destruye y él dice que voy a destruir. Dios diciéndole obedéceme, que voy a obedecer. Prevaricación.
contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó. ¿A qué cosa? ¿A qué lo llevó la rebelión? ¿Cómo comparaba Dios su rebelión? Porque como pecado de adivinación, ¿es qué cosa? Es la rebelión. Terminó consultando a los brujos, porque cada vez que iba ya a Dios, Dios ya no más se revelaba a un hombre rebelde. Mi amado hermano, esta acción, esta respuesta de Samuel a Saúl va a tener una reacción, y esa reacción la veremos el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor hasta el día de hoy, hasta este verso ha hablado a tu vida, sí, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos y permítele que tu corazón pueda hacer lo que Dios quiere usar. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,